Por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, Roswell, año 47, desierto de Nuevo México, algo cae en ese lugar, algo se recupera, un material extraño, se habla de todo tipo de cosas, entre ellas extraterrestres. Bien, sabéis que nosotros somos ultra escépticos, ultra periodísticos, ni sí ni no ni todo lo contrario, sino dejar ahí las pruebas. Y había un hombre, Francisco Máñez, Paco Máñez, experto en aeronáutica, ha hecho un magnífico trabajo sobre la historia de la aeronáutica y los posibles prototipos que podían identificarse con ovnis. Nos va a dar una pequeña sorpresa, la hemos guardado para la madrugada, una pequeña sorpresa importante, porque es un último informe del FBI, lo damos ahora a las 3:08. Esto es Milenio 3, la cadena SER. Ha habido una última noticia, 3 años después de aquel 47, en el año 50, hubo al parecer informes del FBI sobre un caso parecido. Escuchamos a Francisco Máñez. Y de eso os puedo dar una pequeña primicia. Hemos localizado un documento del FBI, esto hace 4 o 5 días, fin de semana pasado. Un documento del FBI donde un agente en el año 50 informa a su superior sobre el accidente en Nuevo México. No habla de Roswell, pero habla del accidente de 3 aeronaves, 3 platillos volantes, concretamente en Nuevo México, y describe de nuevo a los tripulantes. Dice que cada aeronave llevaba 3 tripulantes de 1 metro de estatura, con un traje plateado muy pegado al cuerpo y otro traje encima que le recordaba a lo que los pilotos de altas velocidades, como llamaban en aquella época, trajes de presión, llevaban. Claro, hoy, cuando ya han pasado 50 años, aquellos trajes ya no se utilizan. ¿Cómo es posible que aquellos extraterrestres, supuestos extraterrestres, utilizaran la tecnología que estaban utilizando los humanos hace 50 años? ¿Cómo es posible, Carmen Porter? Paco Máñez nos habla de ese informe en el año 50, de niños vestidos con trajes de protección de aviadores, pero trajes que ya han sido superados. Es decir, si aquellos eran extraterrestres, ¿cómo es posible que llevaran prendas que ya nosotros los humanos hemos avanzado tecnológicamente? ¿Podrían ser niños quizás? Javier Sierra decía que no, pero a mí me deja un poco... Y niños también, ¿para qué iban a utilizar niños en un experimento? Si era una nave experimental, humana, completamente humana, también ¿por qué iban a utilizar esos niños? ¿Tú cómo te quedaste cuando viste la famosa autopsia? Pues la verdad, para mí desde el primer momento yo creía que eran muñecos. A mí me parecieron que no se trataba de seres ni de otro planeta, ni de tipo terrestre, en ningún modo, por supuesto, y que esa autopsia era un fraude. Podríamos conectar con Washington quizás, ¿no, Carmen? Pues sí, allí tenemos a Javier del Pino, que nos va a contar lo último, la actualidad de lo que está sucediendo en Roswell. Hay 2 teorías y parece que las va a haber siempre. Una, que el caso Roswell sea un montaje barato. Otra, que sea una tapadera. Se hablaba de 2 cadáveres de extraterrestres recuperados en esa zona. Otros decían que eran 4, con una cabeza desproporcionadamente grande. Casi 50 años después se difundió por televisión la supuesta autopsia de esos extraterrestres. El aspecto del presunto alienígena de la película concuerda con las descripciones de algunos testigos de aquel caso Roswell, testigos militares incluso. Algunos dicen que los cuerpos tienen un aspecto tan plastificado como falso, pero suficientemente difuso como para permitir cualquier especulación y alimentar todavía las 2 teorías, que fue un montaje, quizá una broma, o que el incidente es el incidente extraterrestre peor ocultado en la historia militar de Estados Unidos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, año 95, Ray Santilli, un productor... algunos dicen que de escasa catadura, no lo sabemos, intenta comprar un material filmográfico. Él perseguía unas primeras tomas de Elvis Presley en un instituto y de repente se encuentra con un supuesto cámara que le ofrece esta primicia mundial. Todos nos preguntabais la conexión entre el caso Roswell y la grabación. Creo que quizá lo más interesante, lo mejor, es volver a tener aquí entre nosotros a don Javier Sierra, que nos lo va a explicar perfectamente. Vamos a charlar para saber ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Fraude o no? ¿Muñeco? ¿Niño con porfiria se llegó a decir? ¿Verdadero ser de otro mundo? Javier Sierra, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Año 1995, una misteriosa autopsia. La conocemos porque en España un canal privado, Antena 3, emitió aquellas imágenes. En el resto de Europa, tú lo cuentas en tu libro, en Roswell, Secreto de Estado, que además era el libro que vamos a comentar en nuestra biblioteca después. Hablas de 9 millones de audiencia, rozando los 9 millones en Francia. Hablas
de unos 6 millones en el Reino Unido. En España también la expectación se rondaron los 3 millones. Sin embargo, la historia es más compleja. Tú asistes a una premier, podríamos decir, a unas primeras imágenes, te indignas también porque crees que empieza a haber negocio. Brevemente, pero ¿cómo fue? ¿Cómo tomas contacto tú con esta historia de la autopsia, supuesta autopsia de ese cadáver alienígena de Roswell? Bueno, la película de las autopsias se emitió fragmentadamente en septiembre de 1995 por Antena 3 Televisión. Pero yo había tenido ocasión de ver las primeras imágenes en junio en la República de San Marino, una república independiente al norte de Italia, donde los productores de televisión británicos que habían conseguido ese material pues nos la mostraron a un grupo de periodistas. En realidad lo que nos enseñaron fueron una serie de fotogramas estáticos de la famosa filmación de las autopsias y nos mostraron también, digamos bajo cuerda, otro fragmento muy extraño que no tenía nada que ver con esas imágenes de lo que ellos llamaban la exploración in situ o la filmación de la tienda de campaña, en la que se veía a un par de médicos en un ambiente muy cerrado, muy borroso, probablemente en el interior efectivamente de una tienda de campaña, sacando material, no se sabe si textil o biológico, de una criatura que estaba tumbada en una camilla y que se iluminaba la escena con un candil. A mí me provocó aquello una sensación un tanto extraña. No quería que nadie entrara a cámaras fotográficas ni de vídeo. ¿Te confiscan una cámara? Me confiscan una cámara a la entrada. Yo quería colarla de Strangis, pero los carabinieri me localizan esa cámara escondida. Enseguida hay un montón de trabas para que esas fotogramas se entreguen. Habían vendido la exclusiva a una revista francesa llamada VSD, que es una especie de interview galo, donde las fotografías se publicaron en portada y desataron una enorme polémica en el país vecino. En fin, todo olía mucho a montaje. A mí hubo algo que me preocupó desde el principio mucho y que yo reflejo en mi libro, y es que esto no aparece por casualidad. La historia es que un productor de televisión llamado Ray Santilli viaja a los Estados Unidos para entrevistarse con un cámara que había sido cámara militar, pero al que iba a comprarle un material que nada tenía que ver con ovnis, ni con Roswell, ni nada por el estilo. Un tal Jack Barnett que había filmado a Elvis Presley en una de sus primeras actuaciones en un instituto. Él fue a comprar ese material y de paso Jack Barnett le dice que tiene otro tipo de filmaciones, 16 rollos de película escondidos desde hace años en su casa, que él pudo copiar o robar, no queda la cosa muy clara, cuando él trabajaba como cámara de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que se mostraban fragmentos de una autopsia a una criatura que se había estrellado en Roswell en junio de 1947, no en julio, que es un poquito antes. Un poquito antes, según él. Bueno, la cosa se complica extraordinariamente por lo siguiente, porque esta película nadie la había mencionado jamás. No hay ningún testimonio en estos casi 50 años que hubiera mencionado la existencia de una filmación de una autopsia, ni siquiera la realización de una autopsia. Así que aparece como de la nada, fuera de contexto, y para colmo, las criaturas que aparecen, son dos las filmaciones de autopsias. Las dos criaturas que aparecen en las dos filmaciones, una muy conocida y la otra que todavía no se ha emitido, no tienen nada que ver con lo que describieron los testigos en 1947 en Nuevo México. O sea, son completamente distintos a lo que, digamos, aseguraban los testigos. Sí, porque la película de las autopsias muestra una criatura de vientre voluminoso, de aspecto muy humano, con polidactilía, con 6 dedos en manos y en pies, cuando los testigos de 1947 hablaban de una criatura escuálida, de piel gris, gran cabeza, muy pequeña, más pequeña que la que aparece en la película o en las películas de Santilli, y con 4 dedos. Bueno, ahí tenemos las primeras imágenes. Seguro que toda la audiencia, Javier, está visualizando con la magia de la radio, la magia de la cadena SER de Milenio 3, esas escenas que seguro que a muchos también le vienen a la mente. Y tú enseguida, digamos, también reparas en que hay una intención, no sé si insana o no, de no ofrecer ese material sin duda de interés mundial y para la humanidad, sino de comercializar quizás la historia, ofrecer un primer anzuelo,
luego llegar a acuerdos con televisiones de todo el mundo. Tú sospechas, ¿no? Según cuentas en el libro, tú sospechas. Sí, bueno, mi formación es como periodista, como la tuya, y tú sabes que un documento gráfico tiene valor en tanto en cuanto existe un testimonio humano detrás de ese documento gráfico. Y en este caso no existía ese testimonio humano, es decir, Jack Barnett no aparece nunca, no es puesto a disposición de investigadores o de periodistas para ser entrevistado independientemente. Dice que debe proteger su identidad porque al fin y al cabo está vendiendo un material que él ha sustraído del top secret del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto no quiere salir nunca a la palestra. Es el primer elemento de choque extraño. Tampoco se dan las credenciales ni elementos históricos que puedan ser verificables independientemente de lo que cuenta el productor británico que comercializa las imágenes. Y por si fuera poco, lo que más me escama es el momento en el que aparecen estas películas. Estamos hablando de 1995. En 1997 se cumplirían los 50 años del caso Roswell y en Estados Unidos existe una norma, un dispositivo legal que dice que cuando han pasado medio siglo de un acontecimiento clasificado como alto secreto, ese material puede ser reclamado a través de las diversas leyes y organismos que lo permiten, como la Ley de Libertad de Información, y acceder a esa información secreta. Es decir, faltaban solo 2 años para que caducara, por decirlo de una manera más gráfica, el secreto oficial sobre el caso Roswell. Y ocurre esta aparición de las películas de las autopsias cuando estamos en medio de una controversia legal sin precedentes en la historia de la investigación ovni mundial. En esas fechas, desde hacía un año aproximadamente, un senador norteamericano de Nuevo México estaba presionando, apretándole las clavijas al gobierno de los Estados Unidos para desclasificar toda la información secreta sobre los ovnis. Antes de que se desclasifique la información oficial por vía de la Oficina General de Contaduría, un dispositivo legal extraño que se monta ahí para presionar al gobierno y que revele su dossier secreto sobre el caso Roswell, que existió y existe probablemente todavía hoy, el propio gobierno de los Estados Unidos hace una argucia única. Emite, fíjate el tiempo que había pasado, un segundo comunicado oficial sobre el caso Roswell en 1984, en el verano del 84, un año antes de que apareciera la película de las autopsias, y que no había emitido ninguna otra cosa desde el verano del 47, diciendo que lo que cayó en Roswell no era un globo sonda. Era del 94. Del 94. Reconociendo que lo que había caído en Roswell no era un globo sonda, sino un globo, seguían un poco en la hipótesis, espía, que pertenecía a un proyecto llamado Mogul, ultrasecreto, realizado por la Universidad de Nueva York en el desierto de Nuevo México, que consistía en una cosa muy curiosa. Consistía en elevar micrófonos a las capas altas de la atmósfera para escuchar las eventuales explosiones atómicas de pruebas nucleares que podrían estar haciendo los soviéticos en Siberia. El proyecto fue un fracaso, se lanzaron más o menos una veintena de globos, y lo que decía ese informe de 1984 es que el globo número 9 de aquel proyecto había sido confundido con un platillo volante por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nadie cree la hipótesis, entre otras cosas porque el proyecto Mogul utilizaba globos que, vale, eran secretos, pero apenas se diferenciaban de los globos sonda convencionales. Era imposible que un oficial de inteligencia, que toda una base militar como Roswell, confundiera un globo sonda de los que ellos mismos lanzaban todos los días con un platillo volante extraterrestre. Era un absurdo total. Y cuando esa explicación ya no ha convencido a nadie, de repente aparece la película de las autopsias. La gente se olvida de las presiones legales sinceras, es decir, bien hechas, para recuperar esa versión oficial de los hechos del caso Roswell, y todo el mundo se concentra en la pequeña pantalla en esa autopsia. Como no hay manera de verificarla, se produce un desgaste informativo. Todo el mundo habla de las autopsias, aparece en informativos de todo el mundo, se comenta en programas de radio, salen libros, pero nadie da la última palabra sobre las autopsias, y al no haber un testimonio detrás de las autopsias, la gente termina pensando que eso es un fraude y que, por tanto, el caso Roswell también es un fraude. Y tú coges esas imágenes, ese material, logras llevarlo hasta algunos, por ejemplo, expertos forenses como el doctor José Manuel Reverte Coma, también buen amigo de este programa, incluso en el Hospital del Aire. Las primeras opiniones, informes sobre personal especializado médico te dicen que esa autopsia poco menos que es un desastre, sí, a nivel técnico, ¿no? Así es. A nivel formal. Sí, sí, José Manuel Reverte Coma, nada más ver las imágenes en el monitor de su televisión, en su domicilio en Madrid, dice que, bueno, que ahí no hay método de ningún tipo,
que más que una autopsia parece el vaciado de un cuerpo, que si se trata realmente de un extraterrestre, los médicos que lo están practicando lo están haciendo con tal descuido que, bueno, es increíble. Una cosa que debía ser única en la historia, y con un cuidado y con un... Y parece que están vaciando simplemente pues un cadáver más, ni siquiera un cadáver más, ¿no? Exactamente. Entonces, él piensa que eso se trata simplemente de un montaje. El problema es que lo que nos ha llegado a nosotros son más o menos unos 18 o 19 minutos de autopsia, pero que no son una filmación continuada, son fragmentos unidos entre sí, pero son rollos de película desordenados. Y un detalle que creo que es muy importante: nunca hasta la fecha se ha analizado, para datarlo, un fotograma de 16 milímetros con una imagen de la autopsia en él. Es decir, siempre se han dado colas de película donde no había ningún tipo de imagen para analizar, pero nunca un solo fotograma con el marciano, por decirlo de alguna manera. Se cuenta en su día, Javier, que es una de las partes de la gran polémica y de los informes que las agencias de prensa difunden por todo el mundo, y es que la prestigiosísima casa Kodak había, en un primer momento se dice, oficialmente admitido que, bueno, que era un rollo del 27-47, que sería la fecha clave para todos nosotros, o del 67. Pero claro, lo que se entrega no es una filmación con las imágenes del extraterrestre, podría ser cualquier otra filmación, ¿no? Claro, se entrega lo que se llama una cola de película, es decir, aquello que se utiliza para engancharlo en la bobina y proyectarlo, no en sí la propia película con imágenes de la autopsia. También hay otro detalle que ha surgido en estos últimos años, porque sobre esto ocurrió en el 95, pero del 95 al 2003 pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y uno de los detalles que también ha puesto el dedo en la llaga en todo este asunto es que ya se sabe que esa película que yo vi en San Marino de la autopsia en la tienda de campaña, esa oscura que nos enseñaron y que no tenía nada que ver ni en su escenografía ni en los personajes que aparecen en ella y tal, con la famosa película de las autopsias, es un fraude. Se sabe que es un fraude, se conocen los actores que perpetraron ese fraude, se sabe que Ray Santilli la comercializó ex profeso para sacar dinero, pero que no pertenecía al lote supuestamente obtenido de Jack Barnett. Con lo cual... Pero esto quizá sea decir demasiado, ¿no? Bueno, en el sentido de que, por lo tanto, puede que invalide el resto de las películas también. Hombre, hasta la fecha, desde luego, yo creo que lo pone bastante en cuarentena. Mi óptica es que todo este asunto de la película de las autopsias fue un programa de desinformación, de intoxicación para desacreditar el caso Roswell 2 años antes de que se produjera esa desclasificación legal o natural de la información sobre el incidente, y cuando llegó el año 97 nadie se preocupó de reclamar esto. En el año 97, no obstante, ocurrió algo. El 24 de junio de 1997, coincidiendo no con el 50 aniversario del caso Roswell, sino con el 50 aniversario del inicio de la moderna era de los platillos volantes, cuando se ven aquellos 9 objetos luminosos sobre el monte Rainier entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y que despertaron la fiebre en la prensa mundial, pues coincidiendo con ese 50 aniversario, en el Pentágono se convoca una rueda de prensa para explicar el caso Roswell, definitivamente. ¿En el Pentágono? En el Pentágono. Y un oficial del Pentágono, esto lo retransmitió a CNN, a todo el mundo, imagínate la emoción del momento, ¿no? Un oficial del Pentágono muestra unas imágenes top secret que tratan, según él, de desmontar el caso Roswell y contar lo que allí pasó. Ya no van a la hipótesis mogul del globo este secreto, van a rizar el rizo, quieren explicar por qué hubo tantos testigos, como comentábamos en el programa de la noche, por qué hubo tantos testigos que hablaban de humanoides, de pequeñas criaturas cerca de un disco siniestrado. Y la explicación que dan es curiosísima. Dicen que esos testigos confundieron unos muñecos de pruebas, lo que en el argot se llaman dummies, son, para que los oyentes se hagan una idea, estos muñecos que aparecen, por ejemplo, dentro de los anuncios de coches cuando un coche se estrella contra una pared, esos muñecos que están dentro del vehículo para testar... Una especie de autómatas o maniquís. Exacto, pues esos dummies se utilizan desde hace años también en ensayos aeronáuticos. Y lo que decía la Fuerza Aérea en el Pentágono en aquella rueda de prensa es que la caída de algunos de esos dummies habían hecho que los testigos se los hubieran encontrado en el desierto y los hubieran confundido con alienígenas. Hay dos cosas que no coinciden. Primero, la descripción de los dummies y de los extraterrestres o supuestos extraterrestres. Los dummies son de aspecto perfectamente humano, de estatura humana, complexión humana, 5 dedos, en fin, todo absolutamente humano. Pero la segunda cosa que no coincide,
Es verdad que la Fuerza Aérea probó con muñecos dummies en el desierto de Nuevo México, lanzándolos desde grandes alturas para saber si un paracaidista podría lanzarse desde un avión, por ejemplo, a 10.000 metros de altitud y llegar a tierra sano y salvo. Es el propósito de esos test. Pero esos test se condujeron entre 1953 y 1959. Y el caso Roswell, por si hace falta subrayarlo una vez más, es de 1947. Tremendo, espectacular. Bueno, las últimas noticias en torno al asunto de Roswell, explicaciones que la Fuerza Aérea y el gobierno estadounidense ha intentado siempre dar una historia que sigue ahí envuelta casi como un mito moderno. Yo sé que es difícil dar una conclusión, y más en estos temas, y más entre periodistas, pero Javier, tú has estado allí, eres el único investigador español que ha estado indagando en esta historia, luego comentaremos además el libro en la biblioteca, como hemos dicho antes. Un gran trabajo. Tú hablabas en la primera media hora de posiblemente un accidente con una procedencia no humana. La autopsia podríamos descartarla. En tu opinión, hoy en día el porcentaje de fraudulento es bastante importante. Bueno, no hay pruebas para decir que la autopsia es un fraude o para decir que es auténtica, pero dadas las circunstancias en las que aparece, la falta de transparencia informativa que ha habido sobre este asunto, la utilización absolutamente comercial o mercantilista, la negativa incluso, porque tú lo comentas, a esos productores, Santil y compañía, a ofrecer el rollo entero, los rollos enteros, para que la Kodak haga un análisis en consecuencia. Exacto. Eso, por ejemplo, es muy sospechoso, ¿no? Sí, todo ese tipo de indicios a mí me permiten colocar el asunto en la balanza y decir que en un 85 o 90% yo creo que la autopsia, primero, no es vinculante al caso Roswell, y segundo, probablemente es un fraude, y en un 5% dejamos esa duda abierta en tanto en cuanto aparezcan las pruebas contrarias que puedan demostrar su autenticidad, aunque yo sospecho que esto no va a suceder. En titulares han quedado para siempre, al menos en este país, relacionados con Roswell: alto secreto, secreto de Estado. Gracias, Javier, por el entusiasmo y por traernos los últimos documentos, y ojalá algún día sepamos algo más, ¿no? Ojalá, yo seguiré buscando, desde luego. Gracias, Javier. Hasta pronto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado. Cuenta la leyenda que antes de que los romanos llegaran a Talavera, la población se consideraba descendiente de los supervivientes de la Atlántida, quienes al sufrir un tremendo desastre se trasladaron desde la antigua ciudad de Atlantis, hundida en los mares, por la costa de Portugal hasta el estuario del río Tajo. Desde allí penetraron por el río hasta fundar la ciudad de Acuís. Los atlantes trazaron una red de túneles por toda la villa y allí ocultaron sus tesoros. Debido a un terrible terremoto, el río Tajo cambió de curso, deslizando su cauce más al sur, con lo cual gran parte de la ciudad quedó sumergida. Sin embargo, lo que más sufrimiento causó entre los atlantes fue la inundación de casi todos los túneles y la consiguiente pérdida de todas sus riquezas. Una prueba de la existencia de estos corredores bajo el río es que a su paso por la ciudad, el Tajo fluye del mar hacia el interior, y aunque parezca una sinrazón, ello es debido a las corrientes internas que hacen del Tajo en Talavera un elemento misterioso y a veces terrorífico. En el año 1940, una vez terminada la Guerra Civil, un grupo de artificieros del ejército se personó en una casa de la Ronda del Cañillo para verificar un túnel en el que durante la Guerra Civil los habitantes del barrio se habían refugiado de los bombardeos republicanos. Cuando los militares salieron, muchos de ellos, horrorizados de lo que habían visto, comunicaron al Ministerio de la Guerra su secreto y procedieron a sellar el bloque de piedra que daba acceso a los túneles. En 1959, dos jóvenes nietas de la dueña de la casa consiguieron retirar la losa y se adentraron en la profundidad del túnel.
Una de ellas narra aún hoy en día cómo la falta de oxígeno y el fuerte viento pueden causar el desmayo de alguien que se adentra en el túnel. De cualquier manera, las dos hermanas siguieron hacia adelante, y la superviviente cuenta que más o menos a unos 200 metros de la entrada, y tras cesar de repente el viento, observaron una sala repleta de esqueletos y arcones. Había armas antiguas y unas planchas con extrañas inscripciones que se apelotonaban en el techo. Luego oyeron unos ruidos y pudieron ver a unos hombrecillos muy pálidos y con los ojos enrojecidos que las miraban desconfiadamente. Carecían de pelo y no medían más de 1,5 metros. Uno de ellos dijo algo en una extraña lengua y luego una fuerte corriente de agua desató sobre la sala mientras los hombrecillos desaparecían entre los huecos de la pared. Ambas hermanas corrieron en dirección contraria a la que habían llegado, pero una de ellas tropezó y fue engullida por las aguas. La otra logró subir por el túnel hasta que un hortenano la encontró en el fondo de un pozo en el Cerro Negro. La joven sobrevivió y contó toda esta historia, pero nadie la creyó. De su hermana se supo un mes después, cuando su cadáver, descompuesto, apareció flotando en la isla del Chamelo. La autopsia confirmó que no había muerto ahogada. Sus pulmones estaban intactos. Tenía por todo el cuerpo unas marcas como de pequeños dientecillos afilados de diferentes tamaños por donde le habían extraído toda la sangre de su cuerpo. Hace unos años, y debido a las obras del lagar de San Prudencio y del río Tajo, se han podido descubrir multitud de túneles que cruzan por todo el casco antiguo, y por las noches, las gentes que habitan esa zona afirman escuchar algo más que el rumor del agua. Muchos aseguran escuchar auténticas conversaciones de voces agudas que hablan en un dialecto desconocido y chillan como desesperados. No dejan de chillar. Don Carlos Nicolás, que nos sonreía desde su control, casi como la nave Enterprise, lleno de mandos, de regletas, de pantallas de ordenador, y nos sonreía porque todos aquí nos quedábamos impactados a estas horas. Hay que ver también cómo puede percibirse esto desde una cama, desde un camión solitario, desde un coche atravesando alguna carretera comarcal, desde un lugar donde, por ejemplo, se está trabajando en solitario. Katia Rocha, menudo fenómeno lo que hemos descubierto con estas historias que recrea leyendas urbanas, mitos modernos, reales o no, eso ya depende de cada uno. Mitos que se cuentan, que se contaron, que se dijeron, leyendas urbanas, qué maravilla, qué riqueza. Y ahora seguimos con esa cultura que representa nuestro pasado, el pasado lleno de sorpresas de este país y de otros, con los libros. Abrimos ya la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y lo hacemos y rápidamente con un libro que hoy ha colapsado, digamos, la actualidad informativa de Milenio 3. No podía ser otro. Colección al límite, editorial Edad, Roswell, Secreto de Estado. Roswell, Secreto de Estado. Autor, Javier Sierra. Y es bonito con esta música de nuestro compañero Mike Oldfield, que nos sirve siempre de fondo para la biblioteca, para los libros, pues realmente, bueno, deleitarse un poco con buenos trabajos periodísticos. Esto nació como un reportaje amplio, que se fue ampliando en 1995, fecha en la que se editó, y ahora en el 2001, muy recientemente, y se puede encontrar en las librerías, bueno, pues se reeditó con nuevos datos. Una investigación maravillosa, una investigación que, bueno, no concluye al final, como casi todas nuestras investigaciones, pero que arroja todos los datos, todas las imágenes, no solo de la autopsia, de la que hemos hablado esta madrugada, sino de todo lo que pasó en torno, sin duda, a uno de los más enigmáticos casos de la historia de los ovnis, con la repercusión de aquellas primeras fotos que Javier publicó en la revista Año Cero en su época, con portadas de Cambio 16 enteras, con el VSD, la gran revista Magazine de Francia, y sobre todo con la reencuesta de testigos, como hoy hemos podido escuchar, de 10:30 a 11. Nuestra recomendación, Roswell, Secreto de Estado, editorial Edad. Y Carmen nos viene hoy con un clásico y con un personaje clásico, don Salvador Freixedo, jesuita e investigador, exreligioso y escritor de lo extraño. ¿Qué nos traes, Carmen? Pues esta noche traigo Extraterrestres y religión. Menudo cóctel. El autor, como bien has dicho, Salvador Freixedo. La editorial Diamond. Se publicó en 1980 este libro y pertenece a la colección Enigmas del Universo.
Como siempre, Iker recojo unas palabras del autor que nos dice: quiero dejar bien claro que este no es un libro para demostrar la existencia de objetos volantes no identificados. De su existencia y aparición en nuestros cielos, ningún hombre de nuestro tiempo, sin prejuicios, puede tener la menor duda. Como bien decía Iker, Salvador Freixedo fue sacerdote, perteneció durante 30 años a la Compañía de Jesús y a partir de su rompimiento con esta compañía comienza a estudiar la fenomenología paranormal y publicar libros como el que estamos comentando esta madrugada. En esta obra, Salvador nos dice que el fenómeno religioso y los ovnis no son contrarios, sino que se complementan. También nos habla sobre la ocultación de los gobiernos en torno a los casos de ovnis o nos muestra referencias que, según él, aparecen en la Biblia y hablan de extraterrestres. Don Salvador Freixedo, un gallego de pro, que emigró a Puerto Rico, que realmente allí hizo toda una vida relativa a los jesuitas, y no es que rompiese, Carmen, directamente, sino que hubo un libro culpable, un libro que ya en aquella época, en aquel lugar, imaginaos lo que supuso solo con escuchar el título, año 71, si no recuerdo mal, Salvador Freixedo, y un libro, una especie de pequeño folleto que decía: mi iglesia duerme. A partir de ahí la expulsión del país y de la orden. Y a partir de ahí una vida íntegra, puede que quizá muy efusiva, muy crédula, quizá por ejemplo para el equipo de Milenio 3, pero llena, creo yo, de honradez. Un día quizá, Carmen, ¿verdad?, traigamos a Salvador Freixedo, hablemos con él, porque ya es toda una veteranía y un montón de experiencias buscando lo extraño. ¿Qué te parece? Seguiremos hablando también de sus libros, que tienen muchos y algunos de ellos muy interesantes. Y sin más preámbulo nos vamos a un lugar también veterano en leyendas, en misterios, en enigmas. En el viejo continente se habló de un diablo, de un demonio. Algo extraño, ¿verdad? Ese personaje también nos sirve, como ocurre siempre con los viajes de Carlos Barroso, para comprender toda una realidad, un entorno, una nueva maravilla, un turismo distinto. Les dejo con él, con nuestro viajero, que atraviesa el cañón de Avon. Viajando hacia el suroeste, en el condado de Devon, el Parque Nacional de Dartmoor merece una visita prolongada. Es la zona sin cultivar más grande de Inglaterra. Son casi 1000 kilómetros cuadrados de brezal ondulado, con ríos, valles y altos picos de granito llamados tors, y caballos y ovejas salvajes. Los colores predominantes son el dorado de la aulaga y el violeta del brezo. En Dartmoor son igualmente importantes los monumentos prehistóricos del Neolítico. El paisaje ha servido de inspiración a escritores como Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Agatha Christie también veraneaba en una casa a orillas del río Dar, donde escribió muchas de sus novelas. Se pueden visitar casas históricas como Buckland Abbey, residencia de Sir Francis Drake, protegido de la reina Isabel I de Inglaterra y enemigo de Felipe II de España. Exeter es la capital del condado. Tiene una larga historia que se recuerda en las murallas romanas, pasajes bajo tierra, una bella catedral y sobre todo el primer ayuntamiento del reino. Pero esta región también es conocida por un impresionante misterio que aún no ha sido resuelto. La mañana del 8 de febrero de 1855, los habitantes de 5 localidades del sur de Devon se despertaron comprobando que durante la noche había caído una intensa nevada. Sobre la nieve descubrieron unas misteriosas pisadas en forma de pequeñas pezuñas. Las huellas se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Lo extraño era que dibujaban una gran línea recta, como si la criatura que las hubiese dejado tuviera una sola pata. Las misteriosas pisadas se extendían por senderos a través de los campos, cruzaban riachuelos, subían por paredes y tejados y atravesaban puertas que durante la noche habían estado cerradas. Presos del terror, los habitantes del sur de Devon llamaron a este fenómeno las huellas del demonio. Desde entonces, son pocos los que se atreven a salir de sus casas cuando cae la noche. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Madre mía,
el amigo Carlos Barroso, sus viajes y las huellas del diablo, uno de esos casos que ponen la carne de gallina y que hacen que, bueno, que conozcamos el mundo de un modo distinto, diferente, viajando con la mochila a cuestas, con los ojos bien abiertos para captarlo todo, pero saltando de enigma en enigma, y eso nos sirve para conocer mejor nuestro entorno. Yo creo que es una forma diferente de viajar. También viaja a su manera nuestro amigo Santiago Camacho, todos lo conocéis, el conspiranoico de este programa, y preguntáis mucho por sus temas, y hace bien poco nos escribíais hablando de Waco. Quizá el nombre así no diga mucho porque pasó hace 10 años ahora, se cumple el 10º aniversario. ¿Recordáis aquella secta, los davidianos? David Koresh, un tipo que poco menos se creía Jesús de Nazaret y que se reunió o refugió en su rancho, el rancho de los davidianos, y ahí hubo una auténtica matanza. Intervinieron las fuerzas del orden, hubo sangre. Bueno, ahora nuevos documentos hablan de otra historia que no se nos contó bien. Y como siempre, en esa tramoya del misterio, en ese lado oculto de las cosas, Santiago Camacho y su conspiración. El 19 de abril de 1993, las fuerzas combinadas de la ATF y el FBI asaltaban en Waco, Texas, el rancho en el que habitaban los miembros de una secta conocida como los Davidianos. La acción se saldó con casi un centenar de muertos, muchos de ellos niños, y un sinfín de dudas sobre cómo aquella operación pudo salir tan rematadamente mal. Todo había comenzado el pasado 28 de febrero, cuando la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, forzada por su mala prensa y los insistentes rumores que apuntaban hacia su desaparición, decidió emprender una operación destinada a devolver a la agencia las primeras planas de los diarios: la detención de David Koresh, el líder de una peligrosa secta. Pero una misteriosa llamada anónima avisó a los davidianos de la llegada de las tropas federales y les aseguró que su propósito era entrar a tiro limpio en el rancho sin importar la presencia de mujeres o niños. Con fanática determinación, David Koresh y sus lugartenientes decidieron que venderían cara su vida y tendieron una emboscada a los agentes. El asedio se prolongó durante casi 2 meses. Llama la atención la crueldad desplegada por las tropas federales. Se cortó el suministro de agua, electricidad y alimentos. No se permitió que fueran evacuados los niños. Noche y día, gigantescos altavoces emitían los chillidos de agonía de conejos degollados. El rancho de los davidianos se había transformado en el infierno. El asalto llegó por sorpresa. Tanques, helicópteros y francotiradores suficientes como para invadir un país de pequeño tamaño se lanzaron a sangre y fuego sobre los hambrientos y agotados davidianos. Se emplearon gases lacrimógenos inflamables que desencadenaron un devastador incendio, del que nadie pudo escapar con vida. Los vídeos tomados desde los helicópteros muestran cómo los que intentaban escapar de las llamas eran rematados por los francotiradores. ¿Y qué moraleja podemos sacar de esta historia? Tal vez que por muy malo que sea el fanatismo religioso, que hace que una secta se aísle del mundo y viva su propio universo de paranoia, peor es sin duda el fanatismo administrativo, capaz de otorgar a una agencia gubernamental el poder de abrazar a un centenar de hombres, mujeres y niños sin tener que dar cuentas a nadie. Don Santiago Camacho Hidalgo, un maestro de la otra información, ya sabéis su libro 20 grandes conspiraciones de la historia. Bueno, un hombre que sienta cátedra, como decía antes, es un término que nuestro corresponsal en Andalucía puso de moda, o al menos a mí me gusta mucho, la tramoya del misterio, ¿verdad, Carmen? El otro lado de las cosas, lo que no se ve habitualmente, la cara oscura. Ahí está Santiago Camacho, el mejor cronista de esos mundos que puede uno imaginar. Y ya esta sintonía, sin duda alguna, significa noticias, noticias y muchas, y ovnis a troche y moche, Carmen. Hemos dedicado el programa de la media hora a ovnis. Ahora también en la madrugada volvemos con Roswell y auténtica oleada.
Exactamente, y ahora en las noticias es que ha habido muchos ovnis en el mes de febrero. Durante este mes ha habido numerosos testimonios sobre objetos volantes no identificados que incluso en algunos casos han sido grabados. Muchos de estos avistamientos se han producido en Chile, como lo ocurrido el pasado día 28 de febrero. Ricardo Barrazac se dirigía hacia su trabajo a las 6 de la mañana cuando observó en el cielo un objeto luminoso, pulsante, que se movía rápidamente. Unos días antes, en la ciudad de San Bernardo, Claudio Pantoja pudo grabar una esfera blanca que sobrevolaba los cerros de la ciudad. Algo realmente inquietante y que quizás, se me está ocurriendo ahora, podemos contactar con nuestro corresponsal en Chile, Cristian Rifo, para que la semana próxima pues veamos esos testimonios de primera mano, porque es que es diferentes países también, ¿no, Carmen? No solo Chile. Pues sí, que también en Brasil el investigador Joseph Trainor informó que 2 ovnis plateados y esféricos que emitían luces multicolores y se movían en zigzag fueron observados en el estado de Bahía durante un apagón que se produjo a las 2:30 de la madrugada. Y de allí nos vamos hasta Japón, ni más ni menos, donde un observatorio se vio inundado de llamadas de personas que aseguraban estar viendo una enorme bola que cambiaba de color y se desplazaba rápidamente por el cielo, mientras se dividía en 3 partes para posteriormente desaparecer. Madre mía, Chile, Brasil, Japón y España. También se han producido casos ovnis en nuestro país. Ocurrió el 23 de febrero en el barrio de San Luis, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí una familia fue testigo de algo insólito. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER de Canarias, Agustín Padrón. El primer avistamiento se produjo en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 19 de febrero, en el histórico barrio de Triana. Manuel Sarmiento vio un resplandor sobre el mar a unos 2 kilómetros de la costa en un lugar donde habitualmente solo hay oscuridad a las 5 de la madrugada, casi 2 horas antes de amanecer. Justo una semana después, hace unos días, el pasado miércoles, el fenómeno se repetía. Manuel hizo guardia con su cámara de vídeo doméstica y grabó las 2 veces la sorprendente imagen. Vi una luz resplandeciente blanca, ¿sabes? Redonda. Y la verdad que me extrañó porque ni se movía, ni emitía ruido, ni nada de eso, porque, claro, un avión a las 5 de la mañana hace ruido y cogí la cámara, ¿no?, para acercarme a ver qué era eso. Y cuando vi que era una cosa redonda, pues cogí la cámara y empecé a grabar. Estaba entre el agua y el horizonte. El miércoles lo vi otra vez a la misma hora. Me estuve levantando toda esta semana, sería sobre las 5:20, 5:30 más o menos cuando me levanté y lo vi. Lo podía grabar mejor, ¿sabes? Lo grabé mucho mejor, ¿sabes? No tanto movimiento de la mano ni nada, ¿sabes? No me temblaba tanto el pulso. Agustín Padrón, compañero, cadena SER Canarias, los corresponsales oficiales de este programa en España y en el mundo, y vuelvo a decirlo, todos vosotros podéis ser informantes, colaboradores de Milenio 3, enviándonos vuestras noticias, comentándonos. Hay esa vía única ahora de comunicación, Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Esperamos todos vuestros comentarios, vuestras investigaciones, que seamos un gran equipo, una red de informadores para toda España y para todo el mundo. A veces en el mundo pasan cosas tan incomprensibles como la Biblioteca de Alejandría, que nos llevan 3 años diciendo que se va a inaugurar, y de repente, casi, recordando su más infame pasado, va y se incendia, Carmen. Exactamente, y que ayer día 2 de marzo se produjo un incendio en la Biblioteca de Alejandría, que fue inaugurada en octubre del año pasado, sucediendo así a la antigua biblioteca desaparecida hace casi 16 siglos. Al parecer, un cortocircuito fue el que provocó que la 4ª planta del edificio, donde se encuentra el área administrativa, comenzara a arder. Según el director de la biblioteca, la sección en la que se encuentran los libros y documentos históricos no fue alcanzada por las llamas. También el Museo de Antigüedades, el Museo Científico y la Sala de Exposiciones se mantuvieron a salvo. Lo que es difícil de creer, pero los teletipos así lo afirman, escuchad bien todos, es que Isaac Newton, que desde luego no era ningún Nostradamus, ni ningún profeta, dicen que predijo un fin del mundo hacia el año 2060. Según ha asegurado la televisión BBC, obra en su poder un documento escrito por Newton, en el que predice, según cálculos basados en la Biblia, el fin del mundo para el año 2060. Al parecer, el documento fue hallado en una colección sobre Newton, que se halla en la Biblioteca Nacional Judía de Jerusalén. Por su parte, Rafael Weiser, director del Departamento de Manuscritos y Archivos de la biblioteca, ha asegurado que él no ha visto nunca este documento, aunque apunta que tampoco llegaron a examinar totalmente los manuscritos. Newton es famoso por haber formulado la ley de la gravedad, pero también era un teólogo que escribió muchas notas sobre temas bíblicos. La BBC asegura que estudió la Biblia durante más de 50 años tratando de descubrir lo que él creía que eran las leyes secretas divinas del universo.
Él y muchos otros intentaron ver esa mecánica oculta del cosmos que se decía. Bueno, veremos qué clase de investigaciones hay. Y nos vamos con un documento extraño. Alguien que intenta suicidarse porque su novia, siempre en noticias tan insólitas como estas, se niega a algo que nos parece comprensible, a no vivir en un cementerio. Un joven trabajador egipcio resultó con quemaduras de consideración al tratar de suicidarse a lo bonzo después de que su novia rechazara casarse con él al saber que iban a vivir en un cementerio. Pero esto no es extraño en Egipto, Iker, donde cientos de miles de personas se ven obligadas a vivir en esos cementerios al no disponer de recursos para adquirir una vivienda. El joven vivía en una habitación del Camposanto que compartía junto a sus padres. Realmente, bueno, digamos, estigma de un pueblo que fue absolutamente generoso y genial con la humanidad, lo decíamos en la biblioteca de Alejandría, y que ahora también se reduce casi a escombros en algunas barriadas. Conocemos bien, por ejemplo, la ciudad de los muertos del Cairo, y bueno, auténticos lugares donde el cementerio es la vida. Y es que ayer causó expectación, incluso en los compañeros de informativos, que nos preguntaban ese último toque, que eran palabras de Michael Drosnin, el periodista que hoy vamos a escuchar sus opiniones, lo que piensa, el descubridor, bueno, entre comillas, por lo menos el que ha hecho estos 2 bestsellers que tengo a un lado de mi mesa, aquí en el estudio 1, estamos ya todos juntos en muy buena compañía. El Código Secreto de la Biblia, lo editó en España Planeta, un gran éxito, y el Nuevo Código Secreto de la Biblia, número 1 en más de 30 países. ¿Por qué? Parece ser que todo lo que toca la Biblia, o el personaje de Jesús, pues, y más aún, con profecías, con tecnología moderna, con cosas que están por ocurrir, provoca sensaciones que hacen que la gente se abalance sobre estos documentos. Y vamos a hablar con los protagonistas y con investigadores que conocen muy bien esta historia. Nosotros, el equipo de Milenio 3, nos hemos puesto a investigar. Nos hemos quedado francamente impresionados. Personajes como Isaac Newton, ni más ni menos, parece que perseguían este código oculto de la Biblia. Hay informaciones escritas sobre su obsesión, esa obsesión que igual heredó de los cabalistas, de los que hablábamos hace un momento, por saber el reverso, la otra cara, las claves que había que descifrar. Carmen Porter, estoy en lo cierto. Buenas noches. Isaac Newton, ni más ni menos. Buenas noches, Iker. Pues estás en lo cierto. Isaac Newton estuvo detrás del código secreto, pero no lo pudo descifrar. Y por una simple razón, Iker, no tenía ordenadores en aquella época. Decía que la Biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad. Estaba convencido además de que la Biblia y el universo entero eran un criptograma construido por el Todopoderoso. Esas son palabras suyas. E incluso el biógrafo de Isaac Newton, padre de la moderna física, ni más ni menos que John Keynes, padre de la moderna economía y catedrático en Cambridge, cuando hacía los trabajos sobre Newton, cuentan, Carmen, que descubrió documentos que probaban esa obsesión, esa vida nueva e inconocida de Newton, que era buscar con números, con fórmulas matemáticas, algo oculto en la Biblia. Efectivamente, Keynes llevó unos documentos escritos por Isaac Newton y descubrió en esos documentos que no hablaba sobre su teoría del universo, como sería lo normal, sino sobre la teología esotérica. O sea, y creía que el código de la Biblia lo estaba buscando y existía. Y llegamos al siglo XX. Es decir, estamos viendo que hay cosas que Michael Drosnin, este periodista que iba a estar aquí con nosotros, sus declaraciones van a estar aquí con nosotros en esta entrevista que nos ha concedido, no es tampoco el primero, pero sí parece que cuentan con el factor informático que no tenía nadie antes. Año 52, el rabino vienés Weizmandel comprobó, fue el primero que se acercó a unir matemáticas y Biblia, comprobó una cosa enigmática. Dicen que la primera versión en hebreo es la genuina, la que no ha sido tocada. Luego nuestros invitados nos contarán detalles sobre eso. Lo cierto es que poniéndolas todas sin separación, según dicen los teólogos, así era su aspecto original, sin separación entre las palabras, comprobó el rabino Weizmandel que saltando de 50 en 50 letras siempre aparecía la misma palabra, Torá. Es decir, parece que hay datos, por lo menos indicios, de que había algo que se ocultaba, o un macabro juego de información. Y resulta que llegamos a los años 90, concretamente al 92, y una persona, un profesor, Eliyahu Rips, da la campanada. Parece que ciertos programas de escaneo informático descubren ese código. Carmen Porter, ¿quién es este Eliyahu Rips?
Pues es un matemático que vivía en Jerusalén y es experto en la teoría de grupos, que es el modelo matemático en el que se basa la física cuántica. Además, él es el que inventa el código secreto de la Biblia. Conoce a Drosnin en 1992 y le enseña durante una semana sus descubrimientos y algunos de los mensajes encriptados que ha hallado ya dentro del texto. Rips elabora un modelo matemático que, aplicado por ordenador, confirma la codificación del Antiguo Testamento. Y lo que hace, y esto sí que es difícil, y ayer lo hablaba con uno de nuestros jefes, con Mariano Revilla, y me decía: Iker, por favor, hay que explicar muy llanamente, muy sencillamente, para que todo el mundo nos entienda a través de las palabras, qué es el código de la Biblia. Carmen, no sé cuántos son, ¿tienes tú por ahí el dato? ¿Cuántos son las palabras concretas que tiene la Biblia en hebreo? 304.805, exactamente. Bueno, pues este programa, para que todo el mundo nos entienda, porque esta noche va a ser muy importante que todos tengamos en la mente qué hace este programa, digamos que escanea esa primera versión en hebreo de la Biblia, une todas las palabras y busca, digámoslo así, como en una sopa de letras cibernética, algunas cuestiones proporcionales. Por ejemplo, con ese teclado de ordenador que empezábamos hoy el programa, imaginaros que ponemos Isaac Rabin, el nombre de aquel primer ministro. Pues quizás en otros muchos libros, en otros muchos textos, nunca habría esas letras conjuntando ese nombre. Además, el concepto de sopa de letras es interesante, o crucigrama, porque las palabras que busca el código de la Biblia pueden ser en horizontal, en vertical, en diagonal. Y este programa, que se ha probado con 10 millones de libros aleatoriamente para ver si ocurría lo mismo en otros, no daba ningún resultado. Guías de teléfonos, el libro Guerra y Paz, bueno, un montón de cosas, durante años no daba ningún resultado. Solamente con la Biblia aparecían algunas palabras o algunos nombres, y en el mismo espacio, cruzándose a veces, con la misma proporción, no una letra aquí, otra allá, sino palabras y bloques al revés, en diagonal, pero enteras, aparecían cosas concordantes. Por ejemplo, con Isaac Rabin aparecía la palabra asesino que asesinará. Chag Sameach. Chag Sameach le'am be'Israel. Y esta es la voz de Isaac Rabin, que tuvo un final, como todos sabemos, triste. La historia del código de la Biblia se hace célebre porque este periodista del Washington Post y de Wall Street Journal, Michael Drosnin, autor de este código secreto de la Biblia, afirma que un año antes, cuando ve que en esa primera prueba con el código sale Isaac Rabin y cruzándose en su nombre asesino que asesinará, le escribe y le advierte, pero al parecer nadie le hace caso. Isaac Rabin es asesinado. Hemos hablado con Michael Drosnin. Esta es la primera aproximación a sus palabras, la primera vez que concede una entrevista a un medio radiofónico en castellano, y nos hablaba de este golpe tremendo, porque el primero es agnóstico, segundo, se considera un periodista para nada unido o enfervorizado por temas religiosos, pero el golpe de Isaac Rabin, un año antes él tenía la carta advirtiéndole, le hace empezar a creer en este misterioso programa informático que saca claves de la Biblia, claves que tienen que ver, palabras que se entrecruzan unas con otras. Escuchamos, nos introduce nuestra compañera Katia Rocha a Michael Drosnin hablando de este primer encuentro con el asesinato de Isaac Rabin. This was 2 years later. 2 years later. 2 años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado, entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin, aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre, como en un crucigrama, las palabras asesino que asesinará. Me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro. Y esa misma noche, tras la reunión, llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente, en la que le contaba lo que había descubierto, que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia, asesino que asesinará, cruzaba su nombre. Y debía tomárselo en serio, porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia. Esto fue un año antes de su muerte.
Aquí estamos, la penumbra muy especial. Desde luego, con las informaciones, lo que vamos a hablar, tal y como está el mundo, pues a uno se le pone la carne de gallina, aunque siempre lo digo, somos optimistas y esto puede ser, pues bueno, una simple casualidad o no. No sé qué pensaréis vosotros. Don Javier Sierra, compañero de este equipo, buen amigo y director de la revista Más Allá. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Impresionante o no? Impresionante e impresionado, porque este libro, El Código Secreto de la Biblia, que se publicó hace unos años, en 1997, a fecha de hoy, a fecha del 2003, todavía no ha recibido ninguna refutación por parte de ningún organismo científico, pese a los intentos que ha habido, evidentemente, de decir que todo esto eran poco más o menos que casualidades aritméticas en un texto de 300 o 4.000 caracteres, como decía antes Carmen Porter. Pues pese a ello, y pese a los esfuerzos de muchos matemáticos en todo el mundo, por cierto, ninguno de ellos españoles, invito a si hay algún matemático español a que empiece a interesarse por este asunto, pese a ello, nadie ha podido refutar la contundencia de la existencia de un código dentro de la Biblia. Y es más, Javier, hay un personaje importante en esta trama, poniendo, digamos, todas las cartas sobre la mesa, que es Harold Gangs, que es alguien que intenta demostrar que es un fraude, el Código Secreto de la Biblia, cuando hay un gran impacto, año 97, a nivel mundial. Hablamos de 30 países, número 1 el libro, en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia. Carmen, ¿quién es Harold Gangs? Pues Harold Gangs es un decodificador de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Como bien has dicho antes, Iker cree que el Código Secreto de la Biblia, inventado por Rips, es un fraude e intenta desenmascararlo. Él mismo crea un código para aplicarlo a la Biblia y ve que realmente lo que Rips ha descubierto es un pelotazo, pero mundial. Dice que lo que hay allí es verdad y que el código revela muchas cosas, tanto pasadas como futuras, pues, de nuestra vida. Y hemos querido trazar línea directa rápidamente con Washington. Allí está nuestro corresponsal, nuestro amigo y compañero Javier del Pino, y le hemos pedido que, con la maestría que él suele realizar y la síntesis, nos diga cómo ha sido la repercusión en ese país del Código de la Biblia, qué piensa la gente de Drosnin, y también incluso, ¿por qué no?, pues que ponga un punto crítico, que es el que realiza o abandera una parte de la sociedad americana que no puede creer esto. Nos lo cuenta Javier del Pino. Buenas noches. Uno de los elementos que más crédito han proporcionado a Michael Drosnin es su currículum. Haber sido columnista del Washington Post y del Wall Street Journal hace pensar que su aproximación es puramente periodística. Además, Drosnin se declara agnóstico, es decir, no tiene intenciones religiosas en su trabajo y no pretende demostrar la existencia de Dios. Pero al mismo tiempo, los críticos dicen que Drosnin se escuda mucho en esa profesión de periodista, como queriendo demostrar una credibilidad de la que quizá carece. En Estados Unidos, el libro ha tenido solamente un éxito relativo. Los medios no se volcaron en la obra cuando se publicó hace 5 años. El libro sí tuvo un cierto renacimiento después del 11 de septiembre, cuando empezaron a circular de nuevo las leyendas urbanas, las profecías de Nostradamus y cualquier texto capaz de predecir un desastre. Los americanos descubrieron que buena parte de su historia está reflejada en ese libro de Drosnin: el asesinato de los Kennedy, el atentado de Oklahoma, la llegada a la Luna, incluso el caso Watergate o la presidencia de Bill Clinton. Pero hubo también muchos estudios independientes de matemáticos y científicos que acusan a los defensores del código de ampararse en un concepto nada fiable, que es la probabilidad matemática. Acusan al autor de encontrar en el supuesto código solamente acontecimientos del pasado, no del futuro, y algunos, como el físico Randall Ingemanson, llegaron a decir que en cualquier secuencia de letras y de palabras se puede encontrar, mediante infinitas permutaciones, cualquier acontecimiento de la historia, cualquier nombre, cualquier fecha. Entre las críticas que se publicaron en su día hay de todo, desde quienes hablan de una nueva manera de entender la Biblia hasta quienes se declaran tan escépticos como para haber tirado el libro a la basura. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Javier Sierra, ¿por qué la Biblia y no otro elemento? ¿Y por qué la Biblia en hebreo? ¿Y por qué la Torá? Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. Bueno, aquí hay una historia interesante. Es una antigua creencia judía que ahora quizá cobra sentido a la luz de lo que estamos exponiendo aquí esta noche. Desde hace 3.000 años, la Torá se copia exactamente letra por letra, de tal manera que si una copia de la Torá contiene una errata, una palabra desdibujada, un significado equívoco, ese ejemplar de la Torá es enterrado y se prohíbe su lectura. Eso es una superstición, digamos, hebrea, que no tenía ningún sentido, salvo
por una razón. Ahora cobraría sentido si entendemos que ahí hay un código secreto y que se ha tratado de preservar, entendiendo que la Torá fue escrita por el mismo Dios, que es lo que creen los judíos, desde hace ese tiempo, ¿no? Incluso los fragmentos del Evangelio, no del Evangelio, de los primeros libros de la Biblia, que se encontraron en el Mar Muerto, responden signo por signo a lo que hoy todavía se conserva en muchas sinagogas, en todas las sinagogas del mundo. Y hay otro detalle muy curioso. En el Apocalipsis de Juan, en el último libro de la Biblia, se dice una cosa muy curiosa, que al final de los tiempos se romperá el sello de un libro y que al romperse ese sello se conocerán los acontecimientos futuros. Bien, algo que era tan críptico como eso, que tampoco se había entendido hasta la fecha, desde la óptica del código secreto de la Biblia se entiende, porque esa ruptura del sello es lo que ahora mismo están haciendo estos decodificadores gracias a la aplicación de la informática a los 304.000 caracteres en hebreo de la Torá. Y seguro que estéis pensando, todos los que escuchéis Milenio 3, primero, ya abierta esa vía de comunicación, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, porque además esta noche vamos a dar cuenta de vuestros mails a las 3 de la madrugada, ya lo sabéis. Hay un número de teléfono para esta noche, ¿verdad, Carmen? Un número gratuito al que pueden llamar durante la hora que tendremos el programa, de 3 a 4 de la madrugada, que es el 900-100-800. 900-100-800. Queremos escuchar lo que penséis de este tema y otras cosas, y además vamos a sortear libros. Concretamente el segundo, vamos a sortear, gracias a Editorial Planeta, el nuevo Código Secreto de la Biblia. Pero como decía, todos os imaginéis, ese programa informático se prueba con 10 millones de libros aleatoriamente, ninguno sale las concordancias que salen con el Código Secreto de la Biblia, las sopas de letras cruzan palabras completas que tienen que ver, y tanto que tienen que ver, que es casi increíble. Y entonces, si queréis, y creo que queréis, vamos a ir viendo los casos concretos. ¿Qué ha profetizado, entre comillas, este Código Secreto de la Biblia, investigado hasta por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana? Bueno, escuchad atentamente a Carlos Barroso. Los miles de caracteres de la Biblia en hebreo, colocados sin espacio entre ellos y escaneados por el programa informático de los profesores Eliyahu Rips y Rothenberg, arrojan sorprendentes revelaciones. Entrecruzadas aparecen palabras clave como Hitler y nazi, Apolo 11 y luna, o torres gemelas, atentado y avión. ¿Cómo es posible tanta exactitud? ¿Cómo el azar puede generar este tipo de carambolas? ¿Acaso la fuente que inspiró la Biblia conocía ya todos los hechos que estaban por ocurrir? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Si está escrito algo que contiene el futuro y el pasado, es lógico preguntárselo. Se lo hicimos, la pregunta, a Michael Drosnin, el autor de estos libros bestseller mundial y sobre todo bestseller en polémica también. Le preguntábamos si en ese código, sin esas pruebas realizadas por Eliyahu Rips, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparecían, por ejemplo, Luna y Hitler. Y si poniendo Luna y Hitler, ¿con qué palabras se cruzaban? Escuchamos. Codificado en la Biblia aparece no el nombre de Neil Armstrong, pero sí las palabras hombre en la luna, Apolo 11 y la fecha exacta que Armstrong pisó la luna, todo ello entrecruzado en un texto de 3.000 años de antigüedad. Hitler aparece con nazi, hombre malvado y con putrefacto, que describe claramente como una figura de maldad tremenda, y claramente también describe la Segunda Guerra Mundial, incluido el bombardeo de Hiroshima y el año 1945. Todo ello está en el código de la Biblia. Esta voz terrible de Hitler dirigiéndose a sus tropas da hasta miedo ponerla a estas horas. Hitler aparece, Javier Sierra, en el Código Secreto
de la Biblia. Una cosa, Carmen Porter, que estás con todos los apuntes ahí, exactamente sobre Hitler, decía hombre malvado, y aparecía también nazismo, aparecían cruzadas varias cosas. Sobre Hitler dice nazi y enemigo, hombre malvado y matanza. Son todas las palabras que se entrecruzan. Que aparecen, digamos, en la misma página de la sopa de letras, perfectamente proporcionadas, cuando uno teclea Hitler. Y fíjate la importancia que tuvo Adolf Hitler en la historia de los judíos. Es decir, que muchos de los grandes acontecimientos que se han encontrado en el Código de la Biblia no son acontecimientos cualquiera, son acontecimientos vinculados en buena medida a la historia de Israel, de la tierra elegida, ¿no? Para las creencias de los Bueno, vamos a ver, Javier, Apolo 11, cuando meten la palabra luna, aparece, para que todo el mundo nos entienda, en el mismo folio, en el mismo rectángulo, cruzándole Apolo y el número 11, al revés o en diagonal. Aparecen fechas que se corresponden no con otros números, pero ¿esto es posible o podríamos hablar de una carambola matemática? Lo importante es cuantificar esa carambola matemática. Mira, hay una de las partes cuando se inició la investigación sobre el código secreto de la Biblia que a mí me llamó la atención, que fue un experimento que se publicó además en una revista científica que lo llamaron el experimento de los 12 rabinos. Resulta que en la Biblia aparecen los nombres de 12 importantes rabinos de la historia de Israel que se cruzan con sus fechas de nacimiento y sus fechas de muerte. La posibilidad de que esto ocurra de manera aleatoria es 1 entre 1.000.000. Es decir, que no estamos hablando ya de un valor significativo estadísticamente, sino de una evidencia. 1 entre 1.000 sería significativo, 1 entre 10.000 sería un acierto ya que se saldría de lo probabilístico, pero 1 entre 1.000.000 es algo que se ha querido codificar deliberadamente ahí dentro. No todas las informaciones que aparecen en el Código Secreto de la Biblia ni en los libros de Michael Drosnin tienen ese valor estadístico, es decir, que se cruce Bin Laden con atentado. Bueno, Bin Laden es una palabra relativamente sencilla, que se cruce con atentado o con agresión, que es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, es relativamente fácil. La probabilidad puede ser 1 entre 100.000. Importante, pero no es como 1 entre 1.000.000. Por lo tanto, yo creo que el valor está aquí en la cuantificación estadística de los mensajes que se encuentran. Y sobre todo, Javier, y sobre todo, amigos que nos oís, que algunas palabras, si igual ponemos cadena ser, yo no sé qué saldría, imagino que éxito, ¿no? O no sé, algo así. Pero Iker, por ejemplo, pero no sale. Hombre en la luna, había más, porque pone hombre en la luna, nave espacial, Apolo 11, 20 de julio 1969, hecho por la humanidad, hecho por un hombre. Pero todo esto pueden ser palabras, por ejemplo, la de hecho por la humanidad, perfectamente al revés, pero proporcionales, una tras otra. Es decir, no es coger una letra de aquí y otra de allá, porque no podemos construir, para que la gente nos entienda, cualquier palabra. Son palabras proporcionales en esos crucigramas, sopas de letras, que aparecen cuando nosotros buscamos una palabra concreta. Miles de palabras, no aparece nada. Si pusiéramos nuestros nombres no sé qué saldría, pero no saldrá nada, o muchos nombres no sale nada. Solo con algunos que precisamente son hechos importantes para la humanidad aparece reflejada palabras concordantes. Y si algo ha sido importante para la humanidad, sin duda alguna, en los últimos tiempos ha sido el atentado en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Vamos a escuchar, porque es muy duro y nunca lo había contado hasta ahora, lo que nos cuenta y traduce Katia Rocha, Michael Drosnin, el periodista del Washington Post. Cuando Rabin fue asesinado ya creía en el código con toda seguridad. Pero cuando el 11 de septiembre tuvo lugar, cuando vi con mis propios ojos y desde mi tejado cómo el segundo avión se estrellaba contra la torre y después ambas torres se desplomaban, y esos hechos los busqué y los encontré en el código, con todo detalle, las torres gemelas, los aviones, desplomarse, todo aparecía en el código en el mismo lugar, en un texto de 3.000 años de antigüedad, y yo lo estaba viendo realizarse en cuestión de minutos ante mis ojos. Fue entonces cuando creí no solo en que el código era real, sino que todos los peligros que el libro advertía eran totalmente reales. He estado 3 veces con el jefe de los servicios de inteligencia israelí. También en el Pentágono con el servicio de inteligencia militar americano. Ellos tomaron el código secreto de la Biblia
realmente en serio. De hecho, lo están usando ahora mismo para cazar a Osama Bin Laden. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Todos sujetos a las sillas, porque las informaciones que están saliendo yo creo que son por lo menos impactantes y dignas de la polémica sana, de confrontarlo. Desde luego, nosotros ni creemos ni dejamos de creer, no es cuestión de creer. A mí me molesta mucho cuando la gente me dice a veces, oye, no me creo lo que cuentas, o sí me lo creo. No, señores, esto es información, no hay nada de creer o no creer. Se podrá compaginar, verla y valorarla. Y aquí vamos a hacerlo esta noche. Y antes de hablar del 11S, que claro, es una fecha que cambia el mundo, cambia muchas cosas, y que aparece en el Código de la Biblia, además aparecía atentada a las Torres Gemelas ya en 1997, y vamos a hablar de eso. Hemos querido, como siempre, escuchar todas las opiniones, y hemos hablado con una persona, periodista y sacerdote, que ha estado mucho tiempo trabajando en el Vaticano, y que nos parecía una persona ideal para preguntarle pues qué piensa la Iglesia de esto, está manejando la Biblia. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Nos ha sorprendido su respuesta. Escuchamos a don Manuel Robles. Hombre, tanto como una herejía, yo creo que no. Todo lo que se puede referir a acontecimientos futuros y también a algunas formas acrósticas, es un tema que está ahí, que quizá no se conozca todavía demasiado todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estudiosos, hay gente que profundiza en este asunto, pero todavía, pues hombre, no es la última palabra, ¿no? Sino, bueno, pues es un planteamiento quizá, si no nuevo, si novedoso, y entonces, a nivel así de la Iglesia, ni bien ni mal. Pero la Biblia es un libro que ya tiene muchísimos años, podríamos poner del orden de los 4.000 años, ¿no? Y entonces se ha escrito mucho, se ha pensado mucho, se ha reflexionado, se ha estudiado mucho, y un libro, por decirlo así, con tanto tiempo tiene mucho que decir, y por lo tanto cuando aparezca una novedad, como pueda ser esta última por este estudioso norteamericano, bueno, pues es cuestión de esperar, ¿no? De no lanzarse a la primera para condenarlo, ni tampoco pensar pues que es la solución de todos los males. Desde luego que no, y tampoco pensar gravemente en que todo lo que dice es certero, porque luego vamos a escuchar lo que dice para el futuro, y desde luego yo lo cogería con pinzas. Pero sobre el 11S, ¿qué decía? Primero, parece ser que ya había una información que hablaba de Torres Gemelas y atentado, y Michael Drosnin pensó que se refería al atentado de 1993, y claro, no buscó la palabra avión, y ahora se cercioraban de que en esa misma página, vamos a llamarlo así, donde aparecen Torres Gemelas, Torres Hermanas, en la palabra en concreto, aparece avión. ¿Qué aparece exactamente cuando se teclea eso en el Código de la Biblia? Exactamente, Carmen? Hay 4 palabras que son Torres Gemelas, derrumbadas 2 veces y avión. Don Javier Sierra, ¿cómo es posible? Estamos hablando de un acontecimiento que además rompe mucho, no solo a nivel económico social, sino de conciencias, y que aparece, y que Drosnin parece que ni se lo cree, ¿no?, en un primer momento. Bueno, imagínate hasta qué punto llegó la paranoia con este asunto del código secreto de la Biblia, sobre todo después del atentado contra las Torres Gemelas, que los servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como, en este caso, los israelíes, investigaron al propio Drosnin. En el caso de Drosnin, después del atentado contra Isaac Rabin, lo primero que hizo el entonces encargado de la inteligencia, Barak, que llegó a ser primer ministro también en Israel, fue investigar a Drosnin. Claro, lógico. Porque fue él el que había dicho que iba a cometerse un atentado contra este asunto. Después de la caída de las Torres Gemelas, Michael Drosnin consulta en su ordenador rápidamente a ver si ve algo relativo a ese atentado que ocurre delante de él, porque él lo ve desde Manhattan. Él vive enfrente de las Torres Gemelas. Él ve que aquello es
una escena apocalíptica, nunca mejor dicho, aquí en el sentido propio del término, y lo consulta, descubre que ese asunto está ahí y de nuevo encuentra una serie de pautas en los días siguientes que forzosamente llaman la atención de los servicios de inteligencia de muchos países. Entre otras cosas encuentra que Bin Laden está codificado cerca de las Torres Gemelas, que es... O sea, las letras Bin Laden. Y no solamente eso, sino que hoy día, en estos momentos, los servicios de inteligencia norteamericanos, pero especialmente el Mossad, tienen en su mesa de trabajo una información que les ha facilitado el propio Michael Drosnin, que ha aparecido en el Código Secreto de la Biblia y que no divulga en su libro. Y es que junto a Bin Laden, él ha descubierto otras cuestiones como, por ejemplo, ciudad refugio, capturado, se movió y fue asesinado. Es decir, la Biblia predice que a Bin Laden le van a capturar, da el nombre de una ciudad donde está refugiado y ese nombre el propio Michael Drosnin lo ha puesto en manos del Mossad para que busquen a Bin Laden. Y hablamos de mandatarios, hablamos de cómo el Mossad investiga a una persona que un año antes dice que Isaac Rabin va a ser víctima de un atentado y luego ocurre, claro. Y con eso empieza toda este mare magnum de cosas absolutamente increíbles y bueno, que están ahí. Se ha reunido con muchos mandatarios. Michael Drosnin, después de 15 años sin que Yasser Arafat reciba ningún periodista norteamericano, lo ha recibido a él. Casi más en su versión de profeta periodístico que de informador. Bueno, todo esto nos lo cuenta Carlos Barroso. Michael Drosnin es un periodista que se considera agnóstico. Sin embargo, los resultados del Código de la Biblia le han obligado a alertar a diversos mandatarios mundiales. Unos le escucharon y otros fueron asesinados. Para él, el Código es un aviso de lo que puede llegar a ocurrir en tiempo breve. En los criptogramas, con las palabras perfectamente encadenadas, se repite con insistencia una fecha inquietante. El año 2006, cruzado con las palabras holocausto nuclear o fin de los días. Even what our women had faced. Y esta es la voz de Yasser Arafat, que ha recibido a Michael Drosnin, periodista autor del Código Secreto de la Biblia, muy impresionado. Impresionado, Carmen, porque el nombre de Yasser Arafat, al igual que Isaac Rabin, parece que está ahí y con la misma palabra que se cruza. Efectivamente, igual que en el caso de Rabin, al lado de la palabra Yasser Arafat viene asesino que asesinará. Asesino que asesinará. Vamos a escuchar, porque le preguntamos a Michael Drosnin, y ahora hablaremos de Arafat, con quién se ha reunido, qué mandatarios le han hecho caso, quiénes no, quiénes han tenido el libro del código delante de su mesa, que es muy interesante. Nos lo contaba así. Now, the first world leader I met with was el primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin, Shimon Peres. Poco tiempo después de que Rabin fuera asesinado, y se reunió conmigo porque sabía que yo había advertido a Rabin. Y muy interesante fue que nunca preguntó lo que el código decía sobre él, que por otra parte habría sido lo normal. Él solo quería saber qué decía sobre Israel. Y responderle no fue nada fácil. Le dije, holocausto en Israel. Atomic Holocaust. Pérez lo tomó muy en serio, aunque no es nada religioso. Él es el principal responsable en crear el programa de armas nucleares de Israel. Y él sabía lo peligroso que podía ser el terrorismo nuclear. De hecho, días después, di un discurso en el cual nunca mencionó el código de la Biblia, pero sí la mayoría de las advertencias que le había hecho.
También me he reunido con su enemigo, Yasser Arafat, el líder de los palestinos, durante más de 2 horas en Ramallah. Había algo realmente increíble. El líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo, en el libro sagrado de su enemigo Israel. Su nombre, Yasser Arafat, estaba codificado con las palabras fin de los días y también en el mismo lugar Sharon. Arafat se quedó muy afectado y le he visto en 2 ocasiones más. También he estado en contacto con el presidente Clinton, que además tenía mi libro con él cuando fui a visitarle en Camp David, estando allí reunido con Arafat y Barak. En otras ocasiones le he visitado junto a su mano derecha en la Casa Blanca. Con el presidente Bush he estado en contacto y espero verle en un futuro cercano. Bush aparece en el código en el mismo lugar que Arafat, Sharon y el fin de los días. Sabemos que estamos hablando de este momento. Bush, Arafat, Sharon y todos ellos juntos y sus nombres perfectamente deletreados con el fin de los días. Quiero decir muy claro a tus oyentes que esto no quiere decir que el mundo se acerque a su fin. Quiere decir que vivimos en un momento muy peligroso y tenemos que escuchar las advertencias del código. Pues la verdad es que es tremendo, Javier Sierra, sobre todo viendo algunos acontecimientos que se están produciendo, por desgracia. Javier, ¿queréis comentar algo incluso de Yasser Arafat? Sí, de Yasser Arafat y de lo que acaba de comentar Michael Drosnin. Quisiera insistir en un punto. En la Biblia aparece fin de los días cruzado con estos nombres que le ha dicho Sharon, Bush, Arafat, es decir, los grandes actores internacionales de la crisis de Oriente Medio en estos momentos. Y lo que dice la Biblia también es que en el momento en el que se acerque el fin de los días, y vuelvo a insistir en esa idea, se romperá el sello del libro, que es lo que precisamente está ocurriendo aplicando a la informática este asunto. Pero con el caso de Yasser Arafat hay una profecía que ojalá no se cumpla, pero una profecía terrible. No solamente es ese asesino que asesinará, que es la misma frase que aparecía cruzada con Rabin, sino que aparece también el emboscador lo matará, pistoleros de Yasser Arafat, terroristas y Hamas. Es decir, según la interpretación que da Michael Drosnin de lo que aparece en esos apartados de la Biblia, el propio Yasser Arafat está amenazado de muerte por su propia gente, es decir, por los propios o por el propio grupo fundamentalista Hamas, que es una advertencia a tener realmente en cuenta y que ha hecho que Yasser Arafat, durante las intervenciones públicas que él tuvo durante el año 2001-2002, cuando él conoció estas informaciones, apareciera visiblemente nervioso. De hecho, el propio Drosnin en su libro cuenta cómo en muchas de estas intervenciones aparecía con el labio, él hablaba del labio inferior temblando, no por una enfermedad, sino impactado con todas estas informaciones que le estaban llegando, porque él cree en ello. Claro, lo que es enigmático, Javier, es que después de 15 años sin recibir a periodistas norteamericanos, bueno, pues quede con Drosnin cara a cara 2 ocasiones, ¿no? Sin embargo, cabe la posibilidad, que por supuesto yo creo que puede caber, de que también este hombre se le ha ido el asunto porque o que haya un vínculo o una posibilidad de fraude. Se ha comprobado, parece ser que el primer análisis de este asunto se realiza en la prestigiosa revista científica Estadística Científica norteamericana, y como tú decías antes, nadie lo ha refutado, pero ¿es posible que Michael Drosnin esté sacando igual conclusiones fuera de contexto? ¿O toda la información está ahí? Bueno, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, la posibilidad de que algunas de estas conclusiones sean precipitadas o que malinterprete algunas de estas, coincidencias que aparecen en la Biblia. Y la otra posibilidad, nada desdeñable, es que se esté haciendo algún tipo de uso de este tipo de profecías por parte de los servicios de inteligencia. Es decir, nada más interesante para el Mossad que poner
nervioso a su enemigo Yasser Arafat, haciéndole llegar un periodista con unas informaciones que hablan de que le pueden asesinar en cualquier momento. Nada más importante. Aunque es obvio que le pueden asesinar hasta cualquiera de estas personas que está en este nivel, ¿no? Uno piensa que nadie que está en esos niveles, y máxime en un país en conflicto como es Israel desde hace tantos años, piensa que está a salvo de un atentado o de cualquier tipo de acción de guerra, ¿no? Pero el hecho de que aparezca escrito o aparentemente escrito en un texto de hace como mínimo 3000 años, pues la cosa cambia. El miedo se te cuela por dentro y desde luego es un arma peligrosísima. Lo mismo es aplicable a Clinton, que aparece en bastantes ocasiones en el Código Secreto de la Biblia relacionado con varias de las cosas que ocurrieron a lo largo de su mandato, y con George Bush actualmente, o con Ariel Sharon, que también aparece en unas circunstancias Clinton, bastante nefastas. Al parecer, sí le ha recibido, pero Bush no ha querido enfrentarse a esta historia del Código Secreto de la Biblia. Le preguntábamos a este hombre, a Michael Drosnin, imaginaros el calibre de la polémica que ha montado a todos los niveles, religioso, informativo, informático. El que parece que siempre está más en la sombra es el creador del programa, pero ante todo, después de 6 años de vigencia pública de este asunto, nadie ha refutado el asunto de que ahí están las palabras en hebreo comprobables para cualquier persona. Y desde aquí lanzamos el reto: si cualquier, como decía Javier, matemático, informático español tiene algún análisis que pueda tirar por tierra esto, pues casi lo agradecemos, ¿no? Y le pasamos el programa para que lo utilicen. Porque, Javier, eso lo contaremos más adelante, tú vas a sacar a la luz ese programa informático concreto, que creo que es otro pelotazo del que hablaremos con puntos y comas. Lo contaremos. Le preguntábamos a este hombre, a Michael Drosnin, ¿qué significa eso de fin de los días concreta y exactamente? Nos contaba esto. End of days, an atomic holocaust, Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el Código Secreto de la Biblia con la misma fecha, año 2006. En otras palabras, según el Código, tenemos 3 años para tratar de descubrir cómo cambiar nuestro futuro, para que el hombre pueda sobrevivir. Es muy interesante que en un texto antiquísimo llamado el Talmud, de 2000 años de antigüedad, que está en la Biblia, dice que el destino está escrito, pero la libertad de acciones está garantizada. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con vosotros. Nos preguntáis constantemente dónde podéis, quienes se pierdan el programa, volver a escucharlo a través de la red. Lo repetimos constantemente. Tenemos 2 páginas: www.ikerjimenez.com, la página donde están los archivos de Milenio 3, y milenio3.net, las páginas, por supuesto, con el permiso de la cadena SER, donde si os perdéis algún programa, ahí tenéis los archivos. Estamos hablando de fin de los días, de palabras muy fuertes y del 2006, pero Carmen Porter, tienes ahí todos los datos. ¿Aparece realmente 2006 o no aparece 2006? Tal como el número 2006 no aparece, aparece fin de los días 5766. Lo que pasa que es el año hebreo correspondiente a nuestro año 2006. Y le preguntábamos, además creo que esto es algo lógico que todos nos estamos preguntando al mismo tiempo, Javier Sierra el primero, le preguntábamos a Drosnin, bueno, esto está ahí, pero entonces, ¿quién escribió el código? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cifró? ¿Quién lo metió ahí? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y esto no respondía. Así es. El científico que descubrió el código secreto de la Biblia, el profesor Eliyahu Reeves, cree saber la respuesta. Es obvio que Dios escribió la Biblia, y lo sabemos porque la Biblia lo dice, y por ello también debió crear el código. Pero yo no soy creyente, incluso ahora que sé que el código es real. Alguien debió crearlo, pero no es una inteligencia humana, porque puede ver a través del tiempo. He comenzado un proyecto arqueológico para buscar la clave del código de la Biblia, y eso está actualmente en el código junto a la palabra clave,
ambas entrecruzadas, de nuevo como en un crucigrama, en 2 ocasiones por la palabra obelisco. Nosotros sabemos que sigue habiendo obeliscos que se han llevado a Egipto, Nueva York, Roma, Inglaterra. Pero en el código lo que dice es que encontraremos la respuesta al misterio en un obelisco que está muy cerca del Mar Muerto. Esto es muy interesante, porque el Mar Muerto está entre Jordania e Israel, y es exactamente allí donde la copia más antigua de la Biblia fue encontrada. Esas son las palabras de Michael Drosnin. Se habla concretamente de Lisán, si no recuerdo mal, junto al Mar Muerto. Se nos pone la carne de gallina porque todos los que estamos en esta mesa hemos estado por allí y no hace mucho. Y ayer mismo Francisco Contreras nos hablaba, pues casi ha dado un obelisco de estos. Javier, un lugar muy concreto, obeliscos. ¿Qué pintan los obeliscos en esta historia? ¿Es como absurdo o no? Bueno, es aparentemente absurdo, pero hay que explicar una cosa. El lugar de la Biblia donde se cruza esto, es decir, la palabra obelisco con código de la Biblia, con clave del código de la Biblia, a eso se ha cuantificado estadísticamente, y hay una probabilidad, de nuevo, entre 1 millón de que esas palabras aparezcan codificadas. Luego, para Michael Drosnin y para el científico Eliyahu Rips, ahí se encuentra algo muy importante para entender el código. Date cuenta de una cosa, que el código de la Biblia es para esta gente lo que para la medicina es, digamos, el código genético, ¿no? Digamos, todo lo relacionado con el origen de la humanidad. Nosotros sabíamos que existían genes sueltos que daban color a los ojos, que daban color al pelo, pero no teníamos una idea global de cómo era ese genoma humano que ahora ha terminado, digamos, de descifrarse. Lo del código de la Biblia es lo mismo, es decir, tenemos frases sueltas, torres gemelas que se cruzan con avión, Hitler que se cruza con putrefacto o con enemigo, tenemos cosas de ese estilo, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir en su totalidad el código de la Biblia, cómo se puede descifrar esa segunda lectura. Y eso es lo que está buscando en estos momentos Michael Drosnin con la ayuda de estos matemáticos. Fíjate qué interesante, Javier, porque nos das paso, vamos a ver si tenemos tiempo para este último fragmento. Le preguntaban sobre, o metieron una palabra que tú has dicho, clave, ADN, la clave de la vida. Y fijaros muy atentamente, o escuchad muy atentamente, mejor dicho, qué dice el código secreto. Tienes que entender que yo no soy creyente, ni tampoco soy un New Age. ¿Sabes lo que quiero decir con esto, no? Soy un investigador, un reportero. Pero encontré las palabras ADN en el código de la Biblia y traído al mundo en un vehículo. Pensé, esto es una locura, es ciencia ficción. Pero llamé a la mayor eminencia científica en este campo, Francis Crick, el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN. Y le pregunté a ver cómo creía que el ADN se había desarrollado en la Tierra. ¿Pudo venir en un asteroide o en un cometa? Él dijo, no, cualquier viaje accidental en el espacio habría destruido una molécula biológica. Le pregunté, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que nuestro ADN fue enviado a la Tierra intencionadamente en una nave espacial? Contestó, posiblemente, por un ser increíble de otro planeta. Me dejó muy impactado. Era exactamente lo que había encontrado en el código de la Biblia. El premio Nobel que descubrió la estructura de la molécula de la vida, el ADN, ahora me estaba diciendo que él también creía que había sido enviado aquí intencionadamente en un vehículo por extraterrestres. Florence Crick, ni más ni menos. Francis Crick, perdón, descubridor de la molécula de ADN.
Ahí estaban las palabras de Michael Drosnin, por vez primera para una radio en castellano. Javier, rapidísimamente en titulares. Profecías del código. Sí, profecías del código que según Drosnin son advertencias que podemos evitar. Todo esto no es que esté escrito, sino que se puede evitar. Prevé un ataque nuclear contra Nueva York en el 2004, el año que viene. Dice, las palabras ataque atómico, Nueva York, Jerusalén y misil se cruzan con la fecha 2004. Y prevé para el 2005 un ataque de viruela contra Jerusalén del que da incluso el número de víctimas, 14.700. Bueno, a ver si también dice cosas positivas, ¿no? Ojalá. Ojalá. Y que yo me quedo con una cosa. En el fin de los días, por fin nos dice, el código salvará. El código salvará, vamos a ver. Aquí ha estado Michael Drosnin, periodista del Washington Post, libro más vendido en 30 países, El código secreto de la Biblia. Nunca había para un medio radiofónico en castellano, y hemos tenido las opiniones de todos. Ahora os toca a vosotros pensar, como a nosotros, desde luego.